Muy bien, ahora sí, muy buenas noches nuevamente para todos. Gracias por su presencia en este espacio virtual de la clase número 3 de Filosofía de Oriente. En esta ocasión vamos a seguir desarrollando entonces algunos de los puntos que tenemos en la unidad número 1. En la unidad número 1, en ese sentido, nosotros tenemos la introducción a la filosofía oriental. Principalmente en esta ocasión vamos a abordar las características de las filosofías de la China y de la India, a partir de un texto que les había sugerido la vez pasada observar. Estas son las capacidades que tenemos: analizar la relación existente entre la filosofía y la religión oriental, reconocer los aportes de la filosofía y religión oriental y, como siempre, asumir un compromiso con la calidad. Esta es la referencia bibliográfica de la clase. Seguimos con este texto de Win-Sit Chan y otros, en este caso Filosofía de Oriente. En las páginas 16 al 25 estaremos abordando en esta clase. Este es un texto que les había sugerido su lectura, por lo tanto, aquellos que tuvieron la oportunidad de hacerlo van a estar encontrando ideas de repente ya conocidas y quizá en cierto modo también ideas nuevas. Bueno, nuestra clase gira entonces en torno a las características de las filosofías de la China y de la India. Comenzamos con este tema. Y cuando hablamos de caracterizar algo, en este caso caracterizar a las filosofías de China y de la India, pues estamos haciendo referencia a la identificación, a la mención de ciertos rasgos distintivos que tienen las filosofías de China y de India. En eso básicamente consiste la acción de caracterizar algo, en este caso caracterizar un sistema filosófico. Y siguiendo la línea de nuestro autor, encontramos algunos puntos muy interesantes. Es innegable que a medida que nos vamos adentrando en este mundo nuevo, de repente, que constituye la filosofía oriental, de repente nos sentimos inclinados a encontrar ciertas características en común, o incluso, como habíamos visto en la lección anterior, de repente tendemos a generalizar a toda la filosofía oriental basándonos en las características de repente de alguno de los sistemas filosóficos, o inclusive también teniendo en cuenta una de las etapas, la antigua principalmente, como la característica distintiva de toda la historia de ese sistema filosófico. Pero justamente en el subcapítulo de variedad y cambio de la lección anterior, habíamos encontrado que justamente los sistemas filosóficos del Oriente se caracterizan también por esa realidad, que es la de la variedad en cuanto a los diferentes sistemas filosóficos o de pensamiento, y así también al cambio que se experimentaron en cada uno de los sistemas filosóficos a lo largo de su historia. A partir de allí, llegamos a una realidad de una inexistencia de un mismo patrón en primer lugar, para todas las filosofías de Oriente, y así también en las diferentes etapas de cada una de las filosofías del Oriente. Es decir,
si bien es cierto, existen algunas características generales en común, lo que realmente se destaca aquí es que es imposible caracterizar de un modo en conjunto a todas las filosofías del Oriente, en este caso de la China y de la India principalmente, y tampoco tomar un mismo patrón y a través de ese patrón caracterizar a todas las etapas de cada una de estas filosofías. Es decir, encontramos características distintivas en el confucianismo y así también en el taoísmo o en el budismo. Y dentro de cada uno de estos sistemas filosóficos también encontramos cambios y diferencias en cada una de las etapas. En otras palabras, no es lo mismo el confucianismo de repente en sus inicios, lo que sería en la Edad Media o en la actualidad. Esa es la idea central de este punto. Por lo tanto, llegamos también a la conclusión de que es inválido aplicar las características de un sistema a otros. Ahora bien, si de repente comenzamos a analizar de un modo más minucioso, claro que sí podemos encontrar ciertas concordancias, ciertas similitudes de repente, evidentemente, entre las distintas filosofías de la China y de la India, pero dice nuestro autor que a medida que vamos encontrando esas concordancias, también las mismas van acompañadas de ciertas diferencias. Pero en general sí podemos agrupar en dos los sistemas filosóficos del Oriente y analizar en cuanto a sus características. Por un lado, tenemos entonces la filosofía de la India y por otro lado la filosofía de China y Japón, que guardan más ciertas semejanzas entre sí que con los sistemas filosóficos de la India. En otras palabras, sistema filosófico del Japón guardan más semejanzas o similitudes con sistemas filosóficos de China que con sistemas filosóficos de la India. Muy bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora, según nuestro autor, justamente algunas de las características generales distintivas del pensamiento de la India. Para el efecto, vamos a seguir las ideas de este estudioso de la filosofía india, Sarvepalli Radhakrishnan, quien fue un filósofo, catedrático, político indio. Vale mencionar que fue el segundo presidente constitucional de su país. Y en su obra, Filosofía India, justamente, él menciona ciertas características de la filosofía de la India. Estamos hablando de repente de características generales. Claro está que cuando hablamos de filosofía de la India, por sobre todas las cosas, estamos hablando del sistema del hinduismo como filosofía propiamente dicha. Pero así también debemos entender que dentro de ese sistema filosófico y religioso, inclusive, eh, tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos, un momento aquí, tenemos que existen varias escuelas, varias visiones, como ellos le dicen. Entonces, en general vamos a procurar hacer una caracterización siguiendo lo que mencionaba justamente el profesor Radhakrishnan. En primer lugar, él dice que la filosofía de la India se caracteriza por su espiritualidad. Y cuando hablamos de espiritualidad es interesante entender que no estamos haciendo referencia a la religiosidad en sí, que de repente ya es otra cosa. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos haciendo referencia a que se reconoce que hay una fuerte motivación espiritual en la filosofía de la India.
Es decir, se reconoce una relación bastante estrecha entre filosofía, religión y la vida humana. Otra característica que menciona en ese sentido Radhakrishnan es el interés por lo subjetivo. Y él menciona en su material que el interés por lo subjetivo parte de la síntesis especulativa. Ahora, cuando hablamos de síntesis especulativa, estamos haciendo referencia a la creación de nuevas ideas, de nuevos conceptos o incluso de nuevas teorías a partir de la especulación, a partir de la suposición. Ahora bien, eh, según nuestro autor, esto sin oponerse a la ciencia, porque desde Occidente nosotros vemos que ciencia y de repente especulación no necesariamente van de la mano, ¿verdad? Sin embargo, hay un interés por lo subjetivo, es decir, la realidad a partir de la percepción de uno mismo. La siguiente característica que se menciona de la filosofía de la India es el idealismo monista. Cuando hablamos de idealismo monista, estamos haciendo referencia a una filosofía que sostiene entonces que la realidad última, es decir, lo que existe, es de naturaleza mental o espiritual. Es decir, la realidad en ese sentido no se caracteriza por su materialismo, sino por su idealismo. Eso significa que se toma la mente o al espíritu como base de la realidad. Por lo tanto, todo lo que nosotros lleguemos a experimentar viene a ser entonces una manifestación de esa realidad mental. A eso hace referencia a grandes rasgos el idealismo monista. Después tenemos que Radhakrishnan caracteriza a la filosofía de la India por su misticismo. Esto hace referencia, como nos dice nuestro material, a la búsqueda de la realización del espíritu disciplinando la naturaleza humana. Vamos a ver posteriormente a qué apunta el hecho de disciplinar la naturaleza humana y cómo de repente también es lo que se propone su logro. Y la última característica que menciona Radhakrishnan de la filosofía de la India es la intuición, que viene a ser la observación perceptiva, la adquisición de conceptos, el conocimiento conceptual, nos dice nuestro texto, experiencia intuitiva y una comprensión profunda del alma humana. Como pueden estar observando, siempre aparece también de por medio la figura del alma humana, es decir, la esencia del ser humano, en este caso dentro de la filosofía de la India. Entonces, estas son las características generales que se mencionan del pensamiento de la India: espiritualidad, interés por lo subjetivo, así también el idealismo monista, el misticismo y la intuición, siguiendo la caracterización de Sarvepalli Radhakrishnan. Ahora, también podemos caracterizar en forma general al pensamiento de la China en este caso. Para el efecto, vamos a recurrir a Feng Youlan, un filósofo, historiador y escritor chino que actuó por sobre todas las cosas en el siglo XX, gran estudioso de la filosofía de la China. Y bueno, presenta algunas características que de repente no le otorgan desde mi perspectiva una visión muy favorable o muy positiva de repente del pensamiento de la China. Incluso Feng Youlan habla de que la filosofía de la China
posee una cierta inferioridad con respecto a la filosofía de la India e incluso de la filosofía occidental, la que de repente conocemos más, en términos de demostración y explicación. Es decir, sugiere que la filosofía china no se esfuerza demasiado en la demostración y explicación lógica. Así también, al igual que la filosofía de la India, se centra bastante en el ser humano y en este caso se centra en lo que el hombre es y no en lo que el hombre tiene. Por otra parte, otra de las características de, de la, de la filosofía china, siguiendo a Feng Youlan, es que no se concede demasiada importancia a la epistemología. Y cuando hablamos de epistemología, evidentemente como estudiante de filosofía, ustedes saben que hace referencia a una rama de la filosofía que estudia justamente uno de los elementos centrales que viene a ser el conocimiento. La epistemología apunta hacia el estudio entonces de los fundamentos, los límites, los métodos y la validez del conocimiento. Es decir, se pregunta el cómo conocemos, es el hasta qué punto conocemos y también si podemos estar seguros o no de que estamos conociendo cuando decimos conocer algo. Entonces, la filosofía china, según Feng Youlan, no es muy dada a la epistemología. También se caracteriza por ser muy práctico en el sentido de que no persigue la sabiduría por la sabiduría misma, sino más bien por su utilidad en la vida humana. Recordemos que etimológicamente filosofía es el amor a la sabiduría por la sabiduría misma. Y en este caso, pues la búsqueda de la sabiduría es por sobre todas las cosas por la utilidad que pueda tener al hombre. No contrasta el hombre y el universo, lo toman como un todo dentro de los sistemas filosóficos chinos. La siguiente característica guarda relación con lo que hemos mencionado con anterioridad, que no ha desarrollado un sistema de lógica muy profundo, a diferencia de Occidente. Feng Youlan dice también que la filosofía china está subordinada, perdón, la metafísica en la filosofía china está subordinada a los intereses humanos. Y justamente la metafísica que apunta justamente a investigar, a explorar la naturaleza de la realidad, de repente de la existencia, de las relaciones que existen entre todo lo que hay, así también todo lo que percibimos y lo que puede estar más allá de lo que percibimos de forma directa. Entonces, esa subordinación de la metafísica a los intereses humanos justamente hace mención a que el centro de la filosofía china es, por sobre todas las cosas, el ser humano. La última característica que menciona Feng Youlan es que en la filosofía china hay una extensa y minuciosa discusión sobre el problema del cómo vivir. Incluso se menciona que eso podría ser una de las virtudes, pero al mismo tiempo uno de los vicios de la filosofía oriental, la excesiva preocupación por el cómo vivir, es decir, por el estilo de vida que debe llevar el ser humano. Muy bien. En síntesis, considerando estos dos conjuntos de características, encontramos un punto de convergencia entre ambos, entre la filosofía india y la filosofía china, que viene a ser el interés centrado por el hombre. Más que por la naturaleza, más que por Dios o cualquier otro elemento, más que la sabiduría, más que el conocimiento, la filosofía de la India y de la China coinciden en su interés en el hombre
y por sobre todas las cosas en el cómo vivir del hombre. El hombre. El hombre entonces es el interés principal de la filosofía oriental. Entonces la filosofía en Oriente se convierte en un problema humano y por sobre todas las cosas, la filosofía apunta hacia una búsqueda de solución definitiva a los problemas humanos. Y esto podría considerarse, como ya les adelanté, como una especie de virtud de la filosofía oriental, pero así también quizás sea un vicio, en el sentido de que se han descuidado otros aspectos que de repente en Occidente sí se abordan desde la filosofía. Bien, cuando hablamos de la búsqueda de solución definitiva a los problemas, podríamos señalar justamente algunos de los objetivos según los distintos sistemas filosóficos, como por ejemplo, dentro de una de las ramas del hinduismo y más específicamente dentro del jainismo, encontramos que la búsqueda eh, viene a ser la emancipación. El término que utilizan en este caso es moksha. Esta moksha o emancipación viene a ser la liberación o emancipación de ese ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento que se da justamente dentro del sistema de pensamiento hindú. ¿Cuándo se consigue esto? Cuando se alcanza un estado de unidad con la realidad última. El alma, que ellos mencionan como Atman, se une entonces a la realidad cósmica o última, que viene a ser Brahman. Eso así a grandes rasgos nada más, porque más adelante vamos a conocer mejor cada uno de estos sistemas. Así también, por ejemplo, encontramos que en el budismo lo que se busca alcanzar es el nirvana, que se define como culminación y objetivo espiritual más elevado dentro del sistema filosófico del budismo. Viene a ser una liberación y un cese de sufrimiento que se alcanza a través de la comprensión entonces profunda de la naturaleza, de la realidad y de la mente. Luego mencionamos, por ejemplo, el caso del taoísmo, que habla de una larga vida, una visión perdurable. En el confucianismo y en el neoconfucianismo, alcanzar el Ren, que nuestro texto menciona como Yen, que viene a ser la perfección individual. Y el mojismo, que es también una corriente filosófica, en este caso originada a partir de las enseñanzas de Confucio, pero por sobre todas las cosas difundida por el filósofo Mozi, habla del bienestar general. Ahora bien, estas búsquedas son, digamos, se constituyen en fines accesibles, es decir, posibles de ser alcanzados en este mundo. Y a lo mejor ahí es lo que podemos encontrar una diferencia entre los sistemas religiosos de repente occidentales, puesto que estas liberaciones o salvaciones en los sistemas religiosos occidentales por lo general ocurre posterior a la muerte o en la otra vida, como se dice, ¿no? Pero en este caso, en estos sistemas de pensamiento orientales, estos fines son accesibles, se pueden alcanzar en este mundo. Por sobre todas las cosas, la filosofía del Oriente se centra en ese sentido en los problemas terrenales. Pero por supuesto que hay también una búsqueda de salvación completa en el otro mundo, pero más bien estas son desviaciones de los respectivos sistemas filosóficos. En el texto leído con anterioridad y también con la lectura de este texto que estamos utilizando como base de esta clase 3, nosotros encontramos una estrecha relación entre lo que es la filosofía del Oriente y las religiones del Oriente.
puesto que podemos decir que en cierta manera tienen raíces en común. Pero aquí nuestro autor menciona más bien que esta búsqueda de salvación, que también se presentan en algunas sectas del hinduismo o del budismo o del taoísmo inclusive, esta existencia, digamos así, de otro mundo, más bien se consideran como desviaciones de sus sistemas filosóficos. Por ejemplo, en el hinduismo, en algunas sectas del hinduismo, se habla de estadios más elevados de transmigración, se habla de un país puro, de un paraíso, y otras versiones también del nirvana en algunas sectas budistas. También se habla del reino de los inmortales en algunos cultos taoístas. De ahí que siempre estamos hablando de esa variedad y el cambio dentro de estos sistemas filosóficos. No obstante, conviene aclarar entonces que la filosofía oriental se centra en los problemas mundanos. Y cuando hablamos de este mundo, a partir de ahora vamos a ver un poco el concepto que tiene la filosofía oriental acerca de lo que es el hombre, el mal, el mundo y la inmortalidad. Bueno, en ese sentido, las diversas religiones, ojo que hablo de religiones, no de sistemas filosóficos, religiones hindúes, budistas y taoístas, realmente han creado, han desarrollado una cantidad considerable de lo que podríamos llamar cielos e infiernos. Es decir, existen esos conceptos dentro de estas religiones, del hinduismo, del budismo, el taoísmo como religión. Pero estos conceptos no aparecen en los sistemas filosóficos que llevan dicho nombre. Entonces hablamos de que los cielos y los infiernos en estas tradiciones religiosas no son resultado de una especulación filosófica, sino más bien de la fantasía religiosa también existente en el Oriente. De hecho, aquí tenemos una representación del Naraka, que viene a ser el infierno budista, para determinadas sectas del budismo, como religión por sobre todas las cosas y no como sistema filosófico. No obstante, como filosofía, el hinduismo, el budismo y el taoísmo, la cuestión de la existencia después de la muerte se aborda desde otra perspectiva, pero por sobre todas las cosas se centran en cuestiones terrenales y humanas. Así también esa noción de inmortalidad que tenemos en el occidente, entendida como la vida eterna, pues no existe con esa, digamos, con esa definición en Oriente. Entonces, el hombre se constituye, insisto, en la preocupación o interés principal de la filosofía oriental. El enfoque está en los asuntos terrenales. Se busca la resolución de los desafíos, de los problemas que se enfrentan en la vida actual. No se centra en la vida posterior a la muerte. Incluso figuras como Buda y Confucio, cuando le fueron requeridas de repente respuestas con relación al más allá, pues se negaron a darlas, puesto que sus enseñanzas se centran por sobre todas las cosas en la experiencia presente y las necesidades humanas. Inclusive hay una cita en nuestro texto que dice que, que, no, que la preocupación de la vida posterior a la muerte escapa a los fines de la filosofía, puesto que si ni siquiera llegamos a conocer la vida como tal, ¿cómo sería conocer la muerte? Entonces se da importancia al ser humano, y al dar importancia al ser humano, evidentemente la filosofía del Oriente también se pregunta sobre la naturaleza de ese hombre. ¿Cuál es la naturaleza, por decirlo así, tradicional
o la naturaleza original del ser humano para la filosofía del Oriente. Y es lo que vemos en esta diapositiva. Los sistemas filosóficos del Oriente consideran que la naturaleza humana es originalmente buena, es intrínsecamente buena desde su origen, puesto que justamente se originan a partir de un ente perfecto, no puede ser malo por naturaleza. Ahora bien, sí se reconoce la existencia de la maldad, pero y de la degeneración humana, pero eso se toma más bien como producto de la ignorancia y los deseos. En ese sentido, encontramos que la naturaleza original, entonces, para la filosofía del Oriente, experimenta un declive debido a la influencia de la ignorancia y los deseos. Y allí entra a actuar, entonces, la filosofía como un mecanismo para la recuperación del individuo. Y se habla de una necesidad de la disciplina para la recuperación. De ahí que la ética del Oriente entonces aboga por una disciplina rigurosa para permitir así la recuperación de la virtud y la pureza internas. Y ahí aparecen entonces cada uno de los sistemas filosóficos explicando el cómo el hombre debe vivir. Ahí aparece la respuesta que da el hinduismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, etcétera. Si se admite entonces que la naturaleza del hombre es originalmente buena, ¿qué se piensa del mal? ¿Qué es entonces el mal? Y es muy interesante la respuesta que la filosofía oriental da a esta pregunta. El mal es una creación humana. Ojo que no habla de una invención como algo inexistente cuando decimos es algo inventado en la mente. No, en realidad se habla de la existencia del mal, pero como creación o como producto del ser humano, y que su aparición obedece a la ignorancia, a la falsa sabiduría y así también a los deseos perjudiciales. Por lo tanto, las causas del mal no tienen de repente un origen externo al ser humano. De ahí que no hay una culpabilidad a un ente externo que influye en el ser humano para que haga el mal, sino más bien se habla del mal relacionándonos con el egoísmo, con el engaño y la incapacidad del ser humano eh, para vivir éticamente. Pero esa incapacidad evidentemente es superable. Tal es así que la responsabilidad humana por el mal, digamos, es de repente bastante enfática en este caso. Se da énfasis en que el ser humano es el responsable de su propia desgracia, pero así también se considera que el ser humano tiene la capacidad de transformar el mal por cuenta propia. Es por esa razón que incluso en los sistemas religiosos orientales no se habla de un pecado original, tampoco de la idea del perdón, puesto que no existe un ente que te deba perdonar, sino más bien que es el individuo el que debe lograr, entre comillas, su propia salvación o su propia liberación en esta vida, dicho sea de paso. Entonces, estas son las características principales que encontramos de la filosofía de Oriente y por sobre todas las cosas de la filosofía de la China y de la India. Yo les presenté en esta clase un resumen entonces de este texto aquí de Win-Sit Chan, Filosofía de Oriente, en las páginas 16 al 25. Yo les invito a que en algún tiempo libre de repente puedan
realizarle una lectura minuciosa a este material. Se van a encontrar con muchas informaciones, mucha reflexión interesante al respecto. Vimos entonces el hombre para la filosofía oriental, este mundo, la noción de la inmortalidad, que en el texto se aborda de un modo más profundo, evidentemente, y así la naturaleza del hombre y el mal. Esta unidad continúa con un capítulo titulado Filosofía y Religión Orientales, que encontramos en nuestro mismo material Filosofía de Oriente en las páginas 25 al 46. Ese es el texto asignado en esta clase 3 y que se constituye en la tarea 1 de las 4 tareas que vamos a tener en este semestre. En plataforma tenemos la guía de actividades. Son 5 preguntas más un ejercicio que van a encontrar allí, que podrán hacerlo ya y entregar en la medida de sus posibilidades. Tenemos un plazo de 15 días, evidentemente, pero eso se puede considerar, claro está, dependiendo de la situación, su entrega posterior a esa fecha, pero lo ideal sería de repente entregar en ese plazo de 15 días. Como les dije, son 5 preguntas más un ejercicio que deben responder y completar con la lectura de este material. Incluso en la guía de actividades encontramos los subcapítulos abordados en el momento de realizar la pregunta. Por lo tanto, es de una realización bastante accesible. Y bueno, estimados estudiantes, esta es la clase número 3. Le agradezco mucho su conexión, su estadía en este espacio virtual. Espero que les haya también generado una satisfacción en esta clase. La filosofía oriental, como estamos viendo, es también bastante compleja y su complejidad es aún mayor debido a que muchas veces es la primera vez que estamos llegando de repente a esta filosofía a través de un estudio más riguroso, un estudio más minucioso. A pesar de que frases de repente sobre filosofía de Oriente y otras cuestiones, pues en las redes sociales suelen recorrer bastante, pero no es lo mismo cuando estudiamos de un modo riguroso la filosofía de Oriente. Se vuelve mucho más complejo, mucho más profundo, pero para eso justamente estamos estudiando, para un conocimiento más completo de este campo de la filosofía muy, muy interesante. Estoy abierto a preguntas, comentarios, estimados participantes de la reunión. Gracias desde ya por su atención. Les escucho, entre palabras finales al menos, o algunos comentarios me gustaría escuchar. ¿Qué tal, Gozo? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Qué tal, Jorge? Me llamó la atención la parte de lo espiritual, pero no en el sentido religioso. Y que la filosofía oriental se centra en las actividades humanas, esencialmente. Así mismo. Así mismo. Si hay una estrecha conexión, como decía, entre la filosofía y la religión en el Oriente. Por eso es interesante que, si bien es cierto, no podemos dejar de señalar la cuestión de la religión oriental. Cuando estudiamos la filosofía del Oriente, tenemos que procurar, por sobre todas las cosas, también centrarnos en lo que nos dicen los sistemas filosóficos y no necesariamente, digamos, los sistemas religiosos que en el Oriente permean con los sistemas filosóficos. Gracias, Jorge. Estimado Edgar, ¿qué tal? Buenas noches, profesor. Asumo que a mí Edgar, porque está el otro compañero, Edgar Gustavo también. Sí, Edgar Acosta, sí, efectivamente. El tema centrado en sí de lo que es
la filosofía que nosotros en este momento estamos viendo. No, yo particularmente no lo comprendía como una separación con su contexto religioso, porque yo le entendía como que era básicamente lo mismo. Pero ahora que está aclarando un poquito más el tema, a mí se me vuelve confuso la cosa. Pero voy a tener que ponerme en condiciones como para poder separar esa situación, dado que en nuestro contexto, justamente hoy estuve viendo una promoción de la Universidad Católica de Encarnación, filosofía católica, y ellos no separan la filosofía del contexto religioso. Entonces, como le digo, al principio yo pensé que la filosofía justamente oriental estaba ceñida o estaba pegada con su religión, dado que era el taoísmo o el confucianismo, como decían ellos. Algunos lo tomaban como secta y otros lo tomaban solamente como algo filosófico. Lo interesante que le pude captar es del tema de que la filosofía en sí se basa al hombre, al espíritu en sí, a lo que podemos y tenemos como que nace, crece, se reproduce, muere y renueva nuevamente su ciclo de vida. No es que queda en un limbo y ya está en la vida eterna, sino que trata de volver a renovar o a reencauzar lo que dejó o lo que la energía, la parte, el espíritu vamos a decirle, vuelve a renacer. La parte interesante es lo que ellos plantean como su filosofía. Pero de que es todo un desafío comprender lo que ellos tenían como idea es bastante interesante, profe. Así mismo es, Edgar, así mismo es. Sobre todas las cosas porque nosotros estamos llegando a la filosofía del Oriente con ojos occidentales. Entonces, cuando nos encontramos con conceptos muy distintos, muy diferentes e incluso inexistentes en nuestra cosmovisión occidental, de repente allí se encuentra un desafío mayor. Edgar Gustavo. Sí, profesor. Yo lo que me estaba dando cuenta es que desde la perspectiva occidental, como usted dice, y lo que nosotros conocemos, ¿verdad? El problema básico del hombre es siempre su existencialismo. El hombre existe y trata de dar una explicación lógica a esa su existencia, ya sea desde su perspectiva subjetiva, individual, o su relacionamiento social, su existencia en sí, ¿verdad? Trata de darle esa explicación. Y por lo general, y en todas las culturas, profesor, yo creo que en el Oriente inclusive ocurrió también en Occidente, ¿verdad? Se comienza por darle una explicación de carácter religioso. Los mitos en Grecia, por ejemplo, los presocráticos y antes de Tales de Mileto, toda la explicación que tenían era con base a mitos. Toda la naturaleza en sí se basaba prácticamente en creencias de fuerzas de que le atribuían ellos a dioses, en este caso, ¿verdad? Lo religioso, ¿verdad? Prima mucho. Y yo creo que en las culturas americanas también, incas, aztecas, mayas, inclusive en nuestra cultura guaraní, todas las explicaciones a fenómenos naturales siempre principian con un sentimiento religioso de carácter religioso, vamos a decirlo así, ¿verdad? Yo creo que ellos no fueron en Oriente, como estamos viendo, no van por caminos diferentes, también tratan de abordar el existencialismo, vamos a decirle así, del hombre desde la perspectiva así, darle una explicación y termina fusionándose con la religión, ¿verdad, profesor? Eso es lo que consigo percibir. Así, yo creo que eso por sobre todas las cosas se observa, por ejemplo, en el hinduismo. De repente sí tiene una antigüedad
mayor que el budismo, el confucianismo o incluso el taoísmo. No obstante, si nosotros de repente analizamos el origen de estos últimos sistemas filosóficos que señalé, realmente encontramos que se inician como sistemas filosóficos y posteriormente, ya a posteriori, insisto, dan lugar a sistemas religiosos. Pero en el hinduismo sí, que ya tiene una antigüedad mayor, evidentemente se parte de ciertos libros sagrados que son justamente los conocidos como los Vedas. Y a partir de allí hay una especie de simbiosis entre filosofía y religión del hinduismo. Ahora bien, insisto en que en el confucianismo, en el taoísmo y así también en el budismo, que ya son más recientes, puesto que el budismo, el confucianismo, el taoísmo, tenemos a partir del siglo VI, siglo V, más específicamente antes de Cristo. Entonces sí, nosotros observamos en sus inicios un carácter bastante filosófico y claro está espiritual, puesto que el punto central de su preocupación entonces es el ser humano y el cómo vivir. Y todo lo que señalaste con relación a la filosofía presocrática, efectivamente es así. Solamente interesante observar también que los presocráticos se inician en ese sentido preguntando sobre el arjeo, el principio constitutivo, y posteriormente se centran en el ser humano. Y no obstante, en la filosofía occidental, a lo largo de su desarrollo, nosotros encontramos que ha centrado también su preocupación en otros elementos, como de repente el conocimiento, los valores, la vida. Pero en filosofía del Oriente es como que se mantuvo ese interés constante en el ser humano y en el cómo vivir. Es decir, la ética bastante fuerte en la filosofía de Oriente. Gracias, Edgar. Profesor, una acotación más nomás. Sí, te Me di escuchamos. cuenta, por ejemplo, que en la parte de la filosofía china, el autor que estaba mencionando decía que de repente la filosofía china lo veía como un poquito menos que la filosofía hindú porque medio que quedaba estancada, no profundizaba demasiado en ciertos aspectos, ¿verdad? Y la tomaba inclusive como algo menor, ¿verdad? Entonces yo me imagino, ¿verdad? ¿Por qué pasa, por qué ocurre eso? Porque muchas veces cuando damos por sentada una verdad, y eso ocurre mucho con la religión, la verdad religiosa mismo, la verdad teológica mismo, cuando damos por sentada una verdad ya prácticamente nos acomodamos, como se dice, y ya no nos animamos más muchas veces a dar ese paso, vamos a decirle así, de cuestionar otra vez si es realmente correcto lo que estamos nosotros aceptando como verdad o no, ¿verdad? Que es lo que ocurrió en la filosofía de Occidente, ¿verdad? En la filosofía de Occidente, por ejemplo, nosotros sabemos que se cuestionó la mitología, se cuestionó. Siempre, hasta hoy en día, vivimos cuestionando nuestro modo de vivir y lo que aceptamos y conocemos como verdad. Eso es lo que yo me doy cuenta, ¿verdad? Y cuando se viste de demasiado un conocimiento de algo religioso y damos por sentado, entonces parece que nos estancamos, ¿verdad? Así es. Hay una postura interesante también en el momento en que estudiamos la filosofía oriental. ¿Hasta qué punto se dio ese paso también del mito al logos? Que justamente eso es algo que se critica a la filosofía de Oriente, comparándolo con la filosofía de Occidente, puesto que en Occidente sí se observa un paso del mito, de la explicación mitológica, a la explicación más de repente lógica, racional. No obstante, esa ruptura no se observa demasiado en el Oriente. Pero así también quizá eso solamente sea un modo distinto de repente de analizar la historia de la filosofía de dos culturas muy distintas unas de otras, ¿no? Pero sí es interesante que en Occidente es más visible esa ruptura
de la explicación mitológica a la explicación racional y lógica. Gracias nuevamente, Edgar, por tu comentario. Bueno, estimados, un lindo espacio se genera. Gracias nuevamente por su participación. Vamos a seguir conversando en el foro, de repente también en el grupo. Estoy atento para las consultas que puedan surgir a posteriori en la realización del trabajo. Pero sí, insisto entonces nuevamente que tenemos asignada nuestra tarea número 1 de las 4 tareas que vamos a tener en todo el semestre. ¿Alguna pregunta más con relación a nuestra asignatura, con relación al trabajo? ¿O cerramos por aquí? Ya nos queda leer y completar la tarea, profe. Las preguntas creo que van a ir viniendo de a poco. Perfecto, perfecto. Y para el efecto abrimos entonces el foro allí en plataforma en la medida también de mis posibilidades y del tiempo que tengo. Entro ahí en cualquier momento también a darle un seguimiento, un toque. Le agradezco muchísimo su participación, su consideración y también por los comentarios realizados en clase. Les mando un abrazo y que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.